El Tribunal Constitucional ha resuelto el caso de la prestación de servicios policiales extraordinarios, o también conocido como el de los convenios que celebra la Policía Nacional e Industrias Extractivas en el Perú. Este es un caso interpuesto por el Colegio de Abogados de San Martín con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal IDL y Earthrise International. Y se trata precisamente de un proceso de inconstitucionalidad contra la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 1267, que es en realidad la ley de la Policía Nacional. ¿Y por qué se trata de un pronunciamiento de suma importancia para los defensores y defensoras de los derechos humanos en el Perú? Ahora vamos a conversar un poco sobre esto. Hay que entender cuál es el contexto en que se dicta esta sentencia, ¿no? Los convenios de servicios policiales extraordinarios son en verdad una práctica vieja y arraigada en la Policía Nacional y tiene que ver con el servicio de protección que brindan los policías a las empresas a cambio de una contraprestación económica. Estos convenios existen desde hace muchísimo tiempo y han habido diferentes normas en el Perú que han ido reconociendo su existencia. Se trata de una práctica, por eso lo decía, que ya forma parte de la manera en que opera la Policía Nacional, sobre todo en zonas donde existen grandes operaciones mineras o petroleras. Entonces, la demanda precisamente lo que apuntaba era que esta es una práctica inconstitucional, de que no se puede considerar que la prestación de los policías sea en verdad un servicio privado. Entonces, hay que tratar de ir un poco hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Cuál es el contexto en que se desarrollan estos convenios? Estos convenios se realizan prioritariamente en zonas de extracción de minerales, sea oro, petróleo, cobre, etc. Y eso lo decíamos hace un momento. Entonces, en el Perú se han suscrito convenios con algunas de las empresas que están involucradas en grave estado, incluso en muertos y heridos, tanto civiles como policías. Podrán encontrar a la empresa minera Yanacocha, a Southern Peru Copper Corporation, podrán encontrar a Las Bambas, podrán encontrar a Antamina, podrán encontrar a Cerro Verde, Hackbay, Espinar, que está operando en la zona de Cusco, entre otras empresas, ¿no? Antapacay, e incluso también en zonas de la selva amazónicas, donde existen, por ejemplo, Pluspetrol o la misma Petroperú, digamos, que han celebrado esta clase de convenios. Entonces, nosotros empezamos a investigar este problema en base a las denuncias de la gente, que ha habido una violación de derechos humanos grave, que han habido muertos, que han habido heridos, que han habido personas detenidas irregularmente. Y en estas zonas encontramos en común que en todas ellas, o en la gran mayoría de ellas, había un convenio de por medio. Y entonces, ¿en qué resultaba este convenio? Precisamente en estos actos de uso indebido de la fuerza de parte del Estado contra la población, lo que podemos catalogar dentro del concepto de lo que es la criminalización de la protesta social o criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Por qué decimos que es un caso de criminalización? Porque los convenios, como una creación del derecho, como una creación jurídica, porque tienen un marco jurídico y además representan una práctica en la cual la policía, en teoría, hace uso de sus facultades para poder, digamos, interactuar con la sociedad como un acto de derecho público en principio. Entonces se utiliza el manto protector del derecho para cometer un acto que en verdad viola derechos fundamentales, como también voy a señalar en un momento. Y esto es grave, porque el uso del derecho contra la población, para atentar contra los derechos de la población, es precisamente lo que se conoce como criminalización de la protesta o criminalización de los defensores. No se trata solamente de la persecución judicial. Y es por esto de que en un artículo publicado hace algunos años, junto con el profesor Juan Carlos Ruiz, hablábamos de que había en el Perú 4 modalidades recurrentes con las cuales se criminalizaba. Digamos, las dos más comunes en el Perú han sido históricamente la persecución judicial de defensores y han sido además, digamos, la creación de normas, tanto penales como procesal penales, para poder reducir beneficios, crear nuevos delitos, para extender las penas, digamos, de las personas que se manifiestan, ¿no? Y hay casos sobre esto, por ejemplo, el delito de extorsión, por ejemplo, una norma que prescindía de la presencia de fiscales, permitía a la policía prescindir de la presencia de un fiscal que garantice o que certifique la muerte de personas en zonas alejadas, que en conflictos sociales es peligrosísimo. Entonces, digamos, hay toda una costumbre de emplear tanto leyes, normas penales, procesales penales para
disminuir la protección de los manifestantes o sancionar las conductas de los manifestantes, y la persecución judicial precisamente para meterlos a la cárcel, o si no es eso, tenerlos durante años o décadas en procesos judiciales largos donde van a tener que seguir sufriendo las consecuencias del amedrentamiento, la hostilización, la visibilización pública como delincuentes. Pero había otras dos maneras en las que se terminaba criminalizando la protesta que no pasaban por estos medios clásicos. Y esas eran tanto los convenios que celebran la policía con las extractivas, de los que justamente el Constitucional se ha pronunciado ahora, y del otro lado teníamos también los estados de emergencia. Los estados de emergencia, que son medidas excepcionales que el gobierno viene utilizando de manera regular, continuada, permanente, para mantener a la población a raya, ¿no? Entonces, autores como el profesor José Saldaña ya no solamente te hablan del componente protesta, sino que en el fondo dice que hay un interés claro de criminalizar la disidencia. Se trata de una disidencia política, ¿no? Los estados de emergencia, los convenios, las leyes y los procesos judiciales forman parte de un mismo paquete. Entonces, por eso era importante que el tribunal resolviese este caso, precisamente porque tenía en sus manos la legislación que utilizaba el propio derecho, que está pensado para proteger a las personas, para poder más bien proteger intereses corporativos antes que los intereses ciudadanos como regla general. Entonces, bueno, eso es una primera parte. Ahora quiero pasar a describir cómo es que desde nuestro análisis, tanto del IDL como ERI, y sobre todo desde las organizaciones sociales de base, entienden que son problemáticos los convenios. Bueno, hay un análisis legal que es necesario hacer, sobre todo porque este es un espacio de reflexión jurídica, y tiene que ver con que los convenios son inconstitucionales y son anticonvencionales. Que sean inconstitucionales quiere decir que quiebran el orden constitucional. Y que sean anticonvencionales, precisamente de que violan también las obligaciones, los compromisos internacionales asumidos por el Estado en virtud del derecho internacional. En el plano jurídico constitucional hay una cosa que no podemos pasar por alto, y es creo que base de cualquier argumentación que se quiera hacer para cuestionar esta clase de convenios. Y es la naturaleza de la función policial tal cual está regulada en el Perú. Ustedes pueden apreciar el artículo 166 de la Constitución, que habla sobre cuáles son las finalidades del trabajo de la Policía Nacional. Por lo general, la policía, el Ministerio del Interior o las empresas que contratan a los policías suelen decir que, como el artículo 166 nos dice que la policía tiene entre sus obligaciones la de proteger y garantizar la propiedad privada, entonces los convenios se enmarcan con eso porque los policías prestan protección en una instalación minera y eso es cuidar propiedad privada. Y digamos que es un argumento parcialmente cierto, porque en efecto la policía tiene que proteger propiedad privada, pero lo que uno no puede hacer es leer la Constitución de manera seccional. Esa protección de la propiedad privada no puede hacerse en desmedro de los intereses públicos. Entonces, cuando se protege, cuando la policía, por ejemplo, protege a una persona que está siendo víctima de un robo en la calle, lo hace para proteger la propiedad privada, pero al mismo tiempo proteger el interés público. Es decir, que no puede haber un desequilibrio entre el interés público y el interés corporativo o el interés individual de una empresa. Y eso es precisamente lo que aquí se cuestiona. Que al poner la función policial regulada en la Constitución al servicio de intereses mayoritaria y predominantemente corporativos por sobre los de las personas, incluso que es peor en situaciones de conflictos socioambientales, lo que se hace es menoscabar, desnaturalizar la función pública. ¿Y cómo se hace esto? A través de la pérdida de dos principios que son fundamentales en la función pública en general y se hacen mucho más importantes en la función policial, en la función pública policial, que son la independencia e imparcialidad. La independencia, ¿qué? Porque la policía, según sus propias normativas, está solamente obligada por sus mandos superiores. Es una institución vertical, donde las autoridades que tienen una mayor jerarquía deciden las acciones de quienes tienen una menor jerarquía. Y en ese marco todas se rigen por el interés público. Pero ¿qué pasa si es que dentro de esta jerarquía de instituciones y personas, no oficialmente, pero sí extraoficialmente, ingresan otra clase de intereses, como los de una minera? Se quiebra esta cadena de independencia que es la que existe según nuestro marco jurídico en la Policía Nacional. Y un segundo tema es la imparcialidad, que ya no tiene que ver con la organización interna de la policía, sino con la experiencia externa que dan los policías, la comunidad, la colectividad en general. Las personas no pueden confiar en policías
sobre todo en conflictos sociales, porque son vistos como una parte del conflicto. Si ese policía que está aquí en la zona y que precisamente está recibiendo dinero de la empresa con la que tenemos un enfrentamiento directo, entonces yo ya no puedo apreciar al policía como imparcial. Y si un policía no es imparcial, ya no es policía, sino que se convierte en un agente de seguridad privada. Y es un tema no solamente de percepción interna desde la colectividad, y en este caso las comunidades, sino del otro lado, también desde un punto de vista objetivo, se genera un conflicto de intereses, que incluso riñe con la ley de ética en la función pública. Entonces, digamos, menos tanto de la independencia como la imparcialidad desnaturalizan la función pública regulada en la Constitución, y sin duda, esto de aquí convierte a los convenios en inconstitucionales. Hay otra serie de argumentos que voy a pasar a detallar a continuación. Uno tiene que ver con que este es un caso marcado de discriminación. ¿Qué quiere decir que sea un caso de discriminación y por tanto de violación del derecho a la igualdad? La igualdad es un derecho que se viola, o es un derecho relacional. Se viola siempre cuando se le relaciona con otros derechos en concreto. Entonces, en este caso, encontramos una violación de la igualdad relacionada con el derecho a la seguridad, o si quieren llamarlo como el derecho a la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque la policía protege a unos en desmedro de otros. ¿Y cuál es la razón subyacente de todo esto? Que estos unos, que son pocos, en desmedro de los otros, que son muchos, pueden pagarse esos servicios extraordinarios. En una investigación que junto con él hicimos y publicamos en el año 2018, encontramos de que la Policía Nacional solo en algún rango de años recientes había recibido, parece que en un rango de 5 años, había recibido más de 40 millones de soles como ingresos de parte de los convenios. Entonces, esto nos da un panorama de que las comunidades aledañas, indígenas, campesinas, a los proyectos de extracción minera o petrolera, no pueden, evidentemente, costearse una seguridad tan costosa. Y entonces, si es que las empresas pueden pagarlo y no pueden pagarlo las comunidades, para mí me queda clarísimo de que hay una discriminación por razón económica y que incide directamente en el derecho a la seguridad de la gente, violación del derecho a la igualdad vinculada con la seguridad de las personas. Y esto, pues, si nos retrotraemos a lo que decíamos hace un momento, también quiere decir el privilegio del interés corporativo por sobre el interés común. Entonces ya tienes dos violaciones encadenadas, tanto de la propia función policial, que es una cuestión más objetiva, el diseño institucional de la Policía Nacional, como una violación de derechos subjetivos. Entonces, ya en un plano subjetivo puedes identificar afectaciones en abstracto directas a las personas, y sobre todo en estos casos, como decíamos, que son de conflictos sociales, donde ya hay tensiones entre población, Estado y empresa, que vienen a acrecentarse, vienen a agudizarse y terminan siempre o regularmente en denuncias ciudadanas de uso abusivo de la fuerza, cuando no de muertos y heridos. Entonces tenemos esos dos puntos. Hay un tercer punto que tiene que ver también con el diseño objetivo de la norma o de la norma fundamental, la Constitución, que tiene que ver con que los convenios, tal como hemos visto, ya no terminan representando un ejercicio de una actividad pública, sino una actividad privada. La policía termina prestando servicio de seguridad privada, como si fuese un actor más del comercio. Y mal que bien, nuestro diseño constitucional obliga al Estado a tener un rol subsidiario en todo lo que tiene que ver con actividades económicas. Entonces, el Estado no puede prestar un servicio como si fuese una empresa privada a cualquier lugar para cubrir cualquier necesidad pública, salvo que tenga una ley expresa del Congreso que lo autorice, y en casos donde se haya evidenciado que no hay ningún actor privado, no hay ninguna empresa que pueda satisfacer esa necesidad. Entonces, puede ser que sea cierto que las empresas del sector extractivo necesiten una seguridad reforzada, pero eso no justifica la presencia de la policía, sino que por el contrario lo que significa es que hay una surtida cantidad de empresas privadas, sutil millar, que están en condiciones de prestar estos servicios y que deberían preferirse antes que contratar a la Policía Nacional. E incluso, si vamos un paso más allá, pero este ya no es una cuestión tan jurídica, sino que tiene que ver con un tema de oportunidad, podríamos pensar que si el problema es la falta de contar con un servicio que sea eficiente para proteger intereses o propiedad que es muy valiosa, digamos, por la clase de activo de una minera o una petrolera, y hay una necesidad concreta de hacerlo,
se podría crear dentro del Estado una fórmula que no compromete independencia e imparcialidad. Por ejemplo, la creación de un tributo a las empresas que requieren un servicio especial de seguridad para que el Estado pueda garantizar y el ingreso sea directo al erario público, pero a través de la recaudación de impuestos de la SUNAT y que no comprometa la independencia. La idea es cortar, zanjar, erradicar este vínculo que hay entre policía y empresa y que sobre todo a nivel local tiene efectos sumamente perniciosos. Finalmente, en el plano del derecho internacional también hay que tener en cuenta que existen aquí violaciones de los compromisos del Estado peruano. Que en este caso, por ejemplo, si ustedes revisan la jurisprudencia interamericana en materia de igualdad, van a encontrar que este nuevamente es un caso de discriminación por razón económica que viola también las obligaciones peruanas del Estado peruano en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José. Y de igual manera, ustedes van a encontrar de que el derecho internacional blando, instrumentos como los principios básicos para el uso de la fuerza o el manual de conducta para funcionarios que hacen uso de la fuerza pública, sancionan o son muy tajantes en prohibir que se haga uso de la fuerza en esta clase de situaciones donde no se evidencia en principio una alta peligrosidad. Entonces, en estos casos no se permite a la policía hacer uso de la fuerza y ya solo la presencia de policías en zonas de conflictos sociales utilizando la vestimenta institucional para proteger intereses privados, ya eso de por sí es un uso preventivo. La sola presencia de la policía en particular es un uso de la fuerza preventiva. Ustedes cuando caminan por la calle y ven un policía y digamos, y ustedes están pensando en que podría cometerse algún delito, entonces la presencia de la policía es disuasoria, y eso se refiere al uso de la fuerza preventiva. Entonces, hay toda una argumentación sólida para poder cuestionarlo, y esto fue lo que se le planteó al tribunal en una demanda que, como decía, interpuso el Colegio de Abogados de San Martín. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ha convalidado la existencia de los convenios. En una sentencia, que, como decía, fue publicada hace algunas semanas, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda del Colegio de Abogados de San Martín, y lo que dijo fue que los convenios eran constitucionales, pero el tribunal los ha limitado, y esto es una cosa que es para nosotros positiva porque ha establecido reglas para que los convenios no se puedan celebrar de una manera tan desnaturalizada como lo vienen haciendo al día de hoy y que no puedan seguir siendo utilizados como una herramienta para criminalizar la protesta, para criminalizar la disidencia. ¿Qué es lo que ha dicho precisamente el Tribunal Constitucional? En primer lugar, ha reconocido que los convenios influyen en la independencia de la policía, y así lo dicen que podrían comprometer la objetividad de la función policial. Nos da la razón. Nosotros como demandantes planteábamos que los convenios afectaban la objetividad de la función policial, la independencia y la imparcialidad. Y lo dice el tribunal. Dice, si es que, por ejemplo, esta institución, a través de alguno de sus efectivos, prestara servicios para custodiar las instalaciones de las empresas relacionadas con conflictos sociales, ello podría comprometer este halo de objetividad con el que suelen desempeñar sus funciones. En otro argumento dicen, esta medida podría comprometer a los efectivos policiales con alguna de las partes que se encuentran insertas en el conflicto social. Señalan, precisamente, uno de los factores que pueda suscitar un conflicto social radica en la percepción que los pobladores puedan tener respecto a los efectivos policiales que prestan servicios policiales extraordinarios en entidades privadas. Por lo que la intervención policial a favor de una de ellas puede generar la sensación de una pérdida de objetividad, más allá de que en los hechos ello pueda ser o no de esta manera. El tribunal reconoce que se comprometen, en ese sentido, los principios de la función policial. Identifica el problema. Pero no solamente eso, sino que el tribunal también propone una serie de soluciones. En primer lugar, o hay varias, pero quiero, digamos, centrarme en las que son mucho más notorias. Entonces, el tribunal señala de que hay que evitar que precisamente policías que están subordinados a empresas, o bueno, no dice subordinados, pero que están contratando con empresas, no sean quienes participen en el momento en que se resuelva un conflicto social por la fuerza. O sea, que cuando la policía vaya con sus efectivos a tratar de controlar la protesta, en esos casos, tratar de no emplear a los
policías que están bajo convenio, tratar de utilizar a la fuerza pública regular, los policías de las comisarías. Entonces, otra cosa que ha dicho el Tribunal Constitucional es que precisamente tiene que contarse con una normativa específica para que en esta clase de casos se eviten estas situaciones que podrían comprometer la objetividad de la policía. Señalan que solo en el peor de los casos, cuando no haya otra manera de zanjar un problema de inseguridad verificado objetivamente, la Policía Nacional podrá celebrar convenios con las empresas. Es decir, si las empresas pueden conseguir seguridad privada, que lo hagan sin recurrir a la fuerza pública. Y además, que si es que ya se ha hecho en el caso excepcionalísimo, donde se haya comprobado que hay una necesidad de seguridad y se haya cubierto con policías, que esos policías no se usen si es que estalla un conflicto, sino que se use a la guarnición regular de la Policía Nacional y que se establezcan parámetros, procedimientos para evitar conflictos de interés, para tratar de dar soluciones a los casos de abuso de la fuerza. Y por eso el tribunal en el fallo también recuerda que la policía está subordinada al derecho nacional e internacional en cuanto a lo que se refiere al uso de la fuerza. Entonces, aquí tenemos una crítica que consideramos crucial. El Tribunal Constitucional identifica un problema, la pérdida de objetividad de la Policía Nacional por parte de los convenios, ofrece soluciones, esto que les decía, que en primer lugar no se podrá más contratar como regla general empresas extractivas a la policía, sino como excepción debidamente comprobada, y que incluso cuando estén contratadas en situaciones de conflicto tendrá que recurrirse a los policías que no están bajo el manto de los convenios, y que hay que establecer una serie de parámetros para evitar conflictos de interés. Digamos, esto que está aquí no lo recoge en el fallo. Evita recogerlo en el fallo del Tribunal Constitucional. Es algo complicado para los demandantes porque consideramos de que se necesita, para darle mayor fuerza al mandato dictado por el tribunal, que ya existe, no significa que porque no esté en el fallo no exista, pero hay que darle más fuerza al mandato y hay que incluir en el fallo. Por eso es que hemos presentado un recurso de aclaración para que el tribunal nos aclare si es que estas consideraciones están incluidas o deberían estar incluidas en el fallo o no. Entonces, la sentencia es positiva porque limita los convenios, no es enteramente positiva porque los conserva en el ordenamiento jurídico en vez de expulsarlos, que nosotros nos reafirmamos en que la solución era anular esta figura jurídica y se quería reforzar la seguridad privada de las empresas que necesitan protección de sus bienes, instalaciones personal. Había otros medios para recurrir a esa protección que no pasaran por el vínculo directo entre empresa y policía. Pero digamos, esa es la situación en este momento. Nuestra crítica a la sentencia es esa, que se trata de una sentencia incongruente. Una sentencia que no tiene conexidad, consistencia interna, porque como decíamos y reiteramos, porque es importante hacerlo, identifica el problema, ofrece una solución, pero no la incluye en el fallo. Y nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional precisamente pueda hacerlo. Y no se trata de una cuestión antojadiza o de una cuestión, si quieren verlo, una exquisitez académica, sino que estos convenios, y repito lo que señalábamos al principio, son utilizados día a día para poder socavar la protesta social, para poder criminalizar a los manifestantes, para poder criminalizar su disidencia y tratar de influir en esta óptica que se tiene de que la única manera de lograr el desarrollo es a través de la minería o del petróleo, y que cualquier voz que disienta de este mensaje no debe tener espacio en la esfera pública. Y entonces allí nos cuestionamos que esto no se puede permitir. En el Estado social, en el Estado constitucional de derecho, estas prácticas en el fondo buscan socavar una parte de la libertad de personas, además de poblaciones en situación de vulnerabilidad, que no tienen otros canales de comunicación, que no sean la calle, que no sean la protesta pública, que no sean los actos públicos de visibilidad que hagan que se interesen por ellos, finalmente sean no solamente desaparecidos, sino hostigados por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. En este caso, el Ejecutivo tiene que corregir la conducta con la que se ha venido conduciendo durante las últimas décadas, y después de esta sentencia, después de los mandatos que dice la sentencia, tiene que haber un cambio en la manera en que se llevan a cabo estos convenios, que se refleje precisamente pronto en la mayor protección de las personas que se
legítimamente salen a manifestarse cuando sienten que el medio ambiente, que el territorio en el que viven están siendo amenazados. Eso es lo que puedo comentarles sobre esta sentencia. Mi nombre es Álvaro Másquez Salvador, soy especialista legal del IDL y pues muchas gracias a todos y todas por su atención.